Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a todos los que se encuentran conectándose en vivo, tanto a través de la plataforma Zoom como de el Facebook Live. A nombre de la Unidad de Posgrado y Especialización de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, les doy la cordial bienvenida a este webinar en nuestros miércoles estomatológicos, científicos, donde vamos a desarrollar un tema de interés para la profesión, para la odontología, tanto nacional como internacional. Traigo el saludo de las autoridades, de la unidad de posgrado, de la agradecimiento a cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Pues bien, el día de hoy vamos a desarrollar una nueva actividad académica que se centra en torno al manejo legal de las demandas, las denuncias propias pues de la profesión odontológica, estomatológica, que pueden generar algún tipo de repercusión en nuestra profesión, en nuestro perfil profesional, y que por tanto amerita un conocimiento general, básico y elemental de la gestión de demandas, denuncias, reclamos, específicamente de cómo se maneja al día de hoy. Y por eso el día de hoy el webinar lleva como título eh, demandas y denuncias por mala praxis en la odontología del siglo XXI. Muy bien. Entonces, sin mayor preámbulo y nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes por encontrarse del otro lado en esta transmisión en vivo el día de hoy, miércoles 20 de marzo, vamos a dar inicio a esta presentación. Los voy a acompañar durante esta próxima hora con diversos contenidos relacionados pues a la temática que vamos a desarrollar. Mi nombre es Jorge Manrique Chávez, soy docente de aquí de la Facultad de Estomatología, del Departamento Académico de Odontología Social y también de la Unidad de Posgrado y Especialización. Mis áreas de desarrollo principalmente son pues la salud pública, la gestión, la odontología legal forense, como también la auditoría odontológica. Es en ese contexto en el que vamos a desarrollar estos dos grandes lineamientos. Por un lado, las demandas y por otro lado, las denuncias, frente a casos de presuntas negligencias o casos en los que puede darse el concepto de la mala praxis. Y como lo hemos planteado como una evolución histórica, pues tenemos que iniciar desde ese punto de vista. Y cada vez que hablamos de demandas, de denuncias o de este lado eh, un tanto crítico de la ontología, aparecen muchos términos que a veces nos pueden generar cierta reacción adversa o, ¿por qué no?, hasta apatía, miedo, temor, fobia, porque claro, nadie en su práctica odontológica, nadie quien está dispuesto a poner en conocimiento, en práctica, toda su expertise, busca este tipo de situaciones. Nadie busca estar inmerso en un caso donde se le imputa una mala praxis, donde se le imputa una posible negligencia, donde se le imputa que hubo un acto imprudente o imperito y que amerite pues auditorías, peritajes, conciliaciones, negociaciones, arbitrajes y que pueda traer consigo sanciones, ¿no?, o penas, dentro de ellos algunas que pueden afectar nuestra integridad como profesionales, ¿no? A nivel económico, psicológico, nuestro prestigio, nuestro estatus. Y por tanto, pues es importante que podamos conocer, hasta cierto punto, ir explorando de qué se trata todo este gran campo del manejo de las demandas y las denuncias. Eh, y todo pues empieza de un tema histórico, y es que la justicia, conforme ha ido pasando los años, los siglos, va cambiando también en su interpretación, en la forma en cómo se aplica y se ejerce la justicia. Es totalmente distinto. Hoy, estando pues 2024, siglo XXI, pues no podemos aplicar fuentes del derecho histórico que en su momento fueron quizá la máxima expresión de la justicia, de repente basados en la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Es decir, tú cometes un daño, pues yo te hago daño, a modo de compensación por esa situación. Hoy no podría ocurrir, no cabería dentro de los cánones de la profesión médica y de la ética y del desarrollo científico y tecnológico aplicar una ley del talión. No significa de que si el odontólogo cometió eh, un acto imprudente o un hecho de una culpa inexcusable donde se ha generado una lesión, que el paciente ha perdido sensibilidad, una parestesia,
significaría que al odontólogo hay que generarle el mismo daño para equiparar, ¿no? Tal que, tales, de ahí viene talión, de modo tal que sufra lo mismo, de modo tal que desde esa lectura hagamos justicia. Eso es al día de hoy pues imposible, inviable. Estaría por fuera de todos los lineamientos de la bioética y de la ética profesional y de lo que al día de hoy se entiende como el derecho. Pero eso no quita que a nivel mundial e histórico, como es natural, todo ha ido cambiando. Y si bien al día de hoy, 2024, siglo XXI, no podemos, no debemos, no cabe en nuestro entender profesional aplicar una ley del talión para hacer justicia, o cortarle la mano a un cirujano que cometió un acto negligente para que no lo vuelva a hacer, eso no significa que históricamente antes se haya realizado. Y es que todo evoluciona y el derecho, la justicia también tiene una evolución histórica, cultural, social, y que va repercutiendo en los pueblos, va repercutiendo a través de la historia. Y claro, cuando empezamos a revisar antecedentes, empezamos a ver qué es lo que ha ocurrido, podríamos toparnos, por ejemplo, con el Código de Hammurabi, ¿no? En el antiguo imperio babilónico, esta es uno de los primeros referentes, ¿no? De leyes en las que se establecen parámetros, e inclusive parámetros para ejercer la justicia cuando hay casos de presunta negligencia o mala praxis médica. Aquí se establecen ciertos preceptos basados en la ley del talión. Hammurabi en su momento mandó a colocar estas construcciones, ¿no? En diferentes partes del imperio para que la gente, el pueblo, pueda saber lo que debe y lo que no debe hacer y cuáles son las causas a las cuales podría llevarnos y los efectos que podrían generar el alejarse de la justicia o el alejarse de las buenas prácticas. Y dentro del código de Hammurabi, por ejemplo, sí, aparecían ya un conjunto de artículos, un articulado centrado en la práctica médica, en la práctica odontológica, o sea, para que podamos ver el alcance que tiene toda esta evolución histórica. Y nos decía, por tomar algún artículo del código de Hammurabi, ¿no? Si un hombre le arranca un diente a otro hombre de igual rango, pues entonces que le arranquen un diente. Ley del talión, ¿no? Si un médico hace una incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo, pues percibirá 10 ciclos de plata. Si haces un bien, pues recibes un bien. Pero si por el contrario, si un médico hace una incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pues entonces que le corten la mano. Eso es parte de las fuentes del derecho históricas, es la forma en cómo se aplicaba el derecho y la justicia en su entendimiento en aquel entonces. Y de ahí han pasado muchos cuadros de evolución, desde el juramento hipocrático, donde se establece el principio fundamental de la medicina, de las ciencias de la salud, con el primum non nocere, lo primero es no hacer daño, ante todo no hacer daño, a modo no de ley, pero sí de compromiso, de promesa, frente al paciente y que va a establecer una línea de trabajo para todos los que realizamos el acto médico, el acto de salud, el acto estomatológico, pasando por lecturas espirituales, religiosas, donde se establecen mandamientos, ¿no? Mandamientos, desde la creencia religiosa, de el no matarás, ¿no? El no cometer adulterio, entre otro tipo de situaciones que regulaban en su momento la práctica de los individuos, pasando, por ejemplo, en el Imperio Romano por las 12 tablas, la ley de las 12 tablas, donde igualmente también se establecían diversos parámetros de la conducta y del qué hacer en caso ocurriese alguna situación en la que era necesario aplicar el derecho y la justicia. Podríamos hablar pues de los fueros, de los foros en los imperios, ¿no? El Imperio Romano, por ejemplo, de la antigua Grecia, por ejemplo, donde los sabios, expertos, peritos, ¿no? Con expertise, peritos, sabios, eh, discutían, ¿no? Discutían el cómo afrontar, el cómo resolver una situación, un litigio, una condición en la que hay conflicto. Y muchas veces
se tomaban las decisiones basadas en la lectura espiritual, en la lectura cultural y en lo que los dioses, de repente, en este caso del Olimpo, ¿no? Indicaban lo que era correcto para. Entonces no había como tal una construcción del derecho de la justicia como hoy lo conocemos. Si bien ya habían ciertos lineamientos de una conducta civil, de una conducta penal, de un comportamiento ético, pues muchas de las decisiones eran basadas en el consenso, en la sabiduría. Estos sabios se reunían en el foro, en el fuero, en los foros, para discutir y poder resolver los diferentes problemas. De ahí viene justamente el concepto de forense, ¿no? Del foro, del espacio donde se reunían a discutir y a tratar de ejercer justicia, orientar, asesorar para tomar mejores decisiones. Pasando por épocas posteriores, donde se hacía la justicia, aplicando diferentes métodos, inclusive dentro de ellos la justicia mediante la tortura, podríamos hablar de la Inquisición, diversas formas de cómo expresar lo cultural, lo político, lo social, lo espiritual, que respondía a un momento de la historia. En su momento era lo que se aplicaba y era lo que se entendía como lo correcto. Se entendía lo que podría generar cierta justicia para las partes involucradas. Si cometía un daño, pues que le corten la cabeza. Si terminaba dejando inválido a una persona, pues que le corten las manos para que no deje inválido a alguien más. Pero todo fue evolucionando. Y como la medicina también, y empezaron a aparecer pues las primeras universidades, ya todo el estudio de la profesión, los primeros colegios profesionales, las escuelas, las facultades, ya hubo un entendimiento mucho mejor de lo que es el derecho en el campo médico, de lo que es la justicia aplicada a la salud y también el estudio de la misma, siempre relacionado al conocimiento, a la expertise, a la pericia, siempre relacionado al conocimiento científico, al avance que en su momento se tenía a nivel tecnológico. Y por nuestro lado, también ya existían, si bien esto puede estar en debate a nivel histórico, ¿no? Se tiene algunos lineamientos, algunos fuentes que nos hablan que dentro de la cultura incaica era un delito pues ser ocioso, era un delito ser ladrón, era un delito ser mentiroso, porque su construcción social se basaba mucho en ello, en el trabajo, en la construcción, en la agricultura. Y por tanto en su estructura tenían también personajes que cumplían roles, lo que hoy conocemos como auditores, pues está el Tucuy Ricuy, ¿no? Que iba y supervisaba y a través de una lectura visual verificaba que se cumplan ciertos parámetros, era una especie de supervisor, o los propios amautas, ¿no? Que eran como los expertos, los que formaban a las personas, los profesores, ¿no? Lo que hoy conocemos como expertos, profesores, que se encargaban de brindar una orientación, un conocimiento. Si bien no existía un poder judicial fuerte como tal, pues la autoridad era el Inca, sí existían ciertos preceptos de lo que era el orden, la justicia y cómo ejercerla dentro de la sociedad hasta que llegamos a una etapa posterior, ya virreinato igualmente, donde hay una forma de cómo ejercer la justicia, hay una forma de cómo ejercer el derecho, y que daría pues paso allá a toda una corriente posterior de lo que hoy conocemos como el derecho médico, el derecho sanitario. Con todo esto, podríamos decir pues que en efecto la justicia ha ido evolucionando. El concepto del derecho ha ido evolucionando. Y estando hoy, pues siglo XXI, mucho de lo que he comentado previamente, pues definitivamente ya no es aplicable. No es aplicable porque el derecho también ha evolucionado en su estudio. Nace toda una corriente del derecho público, del derecho privado, nace entonces la corriente del derecho civil, de la relación entre personas civilizadas, nace también, muchos años previos, el castigo, ¿no? Expresado como una pena, dentro de ello pena de muerte, pena privativa, cárcel, y que las diversas sociedades van incorporando. Ahí ya tenemos dos grandes líneas, una más antigua que la otra, el derecho penal, el derecho civil. Pero no es lo único. Con el desarrollo de las universidades, de las facultades, de los colegios profesionales, pues también viene una lectura ética dentro de la responsabilidad profesional o de la conducta disciplinaria. Nace entonces toda otra corriente que tiene un origen administrativo, y es que lo ético nace del concepto administrativo, una corriente más. La corriente administrativa como tal, con infracciones y sanciones,
con algún tipo de sanción, pero en materia económica. Es decir, frente a una infracción, pues hay una multa que cumplir, o en todo caso, una acción que realizar, como por ejemplo, suspender a alguien de sus funciones o suspender un servicio para que no pueda prestar atención. En ese contexto, estimados colegas, podríamos hablar que en el derecho, a modo de resumen, y obviamente no excluyente a diferentes ramas como la rama tributaria o laboral, en el campo médico, odontológico, asistencial, podríamos tipificar cuatro grandes líneas que nos interesan, ¿no? La línea penal, la, la pena como tal frente a actos delictivos o infracciones que son imputables como delitos, la línea civil a través de la reparación o el resarcimiento económico del daño generado en la persona, ya sea por una relación contractual o extracontractual, la rama administrativa a través de infracciones, sanciones que pueden traer consigo multas, suspensiones, etcétera, y la línea ética, circunscrita exclusivamente en los colegios profesionales, por ejemplo, el Colegio Ontológico del Perú, el Colegio Ontológico de Lima, con sus respectivos comités, ¿no? El Comité de Medidas Disciplinarias en cada región y el Comité de Ética a nivel nacional. Como pueden ver, entonces, todo esto evoluciona. Y hablar de demandas y denuncias por presuntas malapraxis en el siglo XXI, pues trae todo ello, comprender que es una evolución histórica, es una construcción en la cual nosotros, como profesión de la salud, odontólogos, cirujanos dentistas y profesiones afines, pues debemos tener un perfil que nos ayude a afrontar todo ello. Lo primero es conocer cuáles son los hechos, ¿no? Los antecedentes sobre los cuales se construye la justicia y el derecho hoy. Y de aquí hacia adelante, pues fortalecer nuestro perfil, fortalecer nuestras competencias. Y por eso siempre pongo esta diapositiva, siempre la utilizo, porque es una forma bastante ilustrativa de representar el perfil que buscamos en un profesional del siglo XXI, que conozca y domine pues el campo clínico con excelencia, la excelencia que debe dominar y primar en la odontología, el conocimiento actualizado, el desarrollo tecnológico, científico, con los diferentes avances que al día de hoy se disponen y que son sujetos a la mejor evidencia científica disponible. Una odontología moderna, una odontología que avanza, pero que no significa que se aleje de su compromiso con la sociedad. El hecho de que haya tecnología y desarrollo no significa de que ésta se haga cada vez más inalcanzable para la sociedad. Al contrario, está también dentro de este campo nuestra responsabilidad de ver cómo hacemos que la tecnología y el avance científico pueda llegar a todos y brindar salud para todos. Pero no solamente está el lado clínico, no solamente está el conocimiento de la historia clínica, de los consentimientos informados, de la imagenología, la patología y la medicina estomatológica, el laboratorio, los exámenes complementarios, etcétera, como también el manejo de los biomateriales, los principios de locución, los principios, no sé, pulpares, periodontales, ortodóncicos, entre otros. Está el otro lado, que es tan importante, como siempre lo he dicho en todas las presentaciones, es tan importante porque sobre ello se construye la base de la profesión. Ese otro lado más de gestión, como lo llamamos, gestión, en que el odontólogo, el cirujano dentista, tiene que saber de gestión, tiene que aprender a gestionar su práctica. Y cuando hablamos de gestión, pues tiene que incluir las diferentes vertientes y ramas de la gestión. Una gestión clínica, una gestión normativa, legal, contable, tributaria, laboral, operativa, estratégica, táctica, una gestión del recurso humano, del talento humano, una gestión de las operaciones, de la producción, una gestión comercial, una gestión que nos ayude a fortalecer nuestro perfil. Y por eso el perfil del híbrido, ¿no? Un cirujano dentista profesional o una profesional que tenga las dos lecturas. La excelencia clínica profesional en los diferentes campos y especialidades que nos da nuestra hermosa carrera, que es la estomatología, la odontología, pero sin descuidar que como profesión tenemos un componente de gestión importantísimo, especialmente dentro del sistema de salud, como parte de la salud pública, como parte de una administración de servicios de salud, como parte del derecho en salud y de velar por la calidad en salud. ¿Cómo podemos hacerle frente entonces a estas demandas y denuncias? Pues lo primero es conociendo las definiciones.
Y es que los pacientes y los medios de comunicación normalmente utilizan el término de negligencia como algo muy ligero. Si el operador, el odontólogo tratante, no llegó a tiempo a la cita y el paciente esperó 15, 20, 30 minutos más, hubo una atención negligente. Si el cirujano dentista puso en práctica todo su conocimiento, su expertise como endodoncista, como cirujano, como periodoncista, como implantólogo, y producto de la intervención, pese a todos los cuidados que tuvo, pese a la diligencia que tuvo en su acto, se tipifica un evento adverso, pues entonces el efecto de ello es negligencia. Y es como lo interpretan los medios de comunicación, es como lo interpreta el paciente. Y hasta cierto punto se puede entender, porque claro, es su salud, es su integridad. Y lo que yo deseo es que haya un cuidado adecuado, que se apliquen buenas técnicas, que haya diligencia en todo el proceso de atención y que esté exento pues de errores o fallos. Lamentablemente hay naturaleza humana y el odontólogo, el médico, el profesional de la salud es humano y errar es parte de la construcción humana. Pero dentro de ese concepto de errar es humano, aparece el concepto de la negligencia. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque la negligencia, según lo que nos dicen los diccionarios y las diversas acepciones, es el descuido, es la falta de cuidado frente a una obligación, frente a algo en lo que tú como profesional, como cirujano dentista, asumes responsabilidad por hacerlo o dejarlo de hacerlo cuando estás obligado. Cuando eso ocurre, puede traer consigo un fallo involuntario, pero fallo finalmente. Un error involuntario, pero error finalmente. Y esto se puede dar principalmente por la falta de atención. No tuvo la atención necesaria, no tuvo toda la aplicación profesional que esté exigido científica y socialmente para con el paciente y por tanto dejó de ser diligente para pasar a convertirse en un acto negligente. ¿Hubo o no hubo un acto negligente? ¿Será que el profesional pudo actuar con mayor cuidado y omitió algo? ¿Será que el odontólogo, el cirujano dentista pudo prever, planificar, reducir o mitigar los posibles efectos de un error siendo más cuidadoso? ¿O es que en su ligereza, en su descuido y falta de cuidado, y que podría ir de la mano también con una impericia, o sea, falta de expertise, o su imprudencia de hacer cosas más allá de lo que debería hacer, termina generando un cuadro de una negligencia? Eso es lo primero que hay que entender, porque cuando nos denuncian por una presunta negligencia, pues tiene que demostrar la parte que nos imputa que efectivamente hubo una falta de cuidado, hubo una falta de aplicación, hubo un descuido, una falta de poner en práctica lo que la odontología y la sociedad espera de nosotros. Y de ahí nace pues también el segundo concepto, que también lo utilizan los medios de comunicación y los pacientes cuando reclaman o cuando nos mandan una carta notarial. Es muy fácil para ellos decir que hubo una negligencia, que hubo una mala praxis, porque son términos que se han socializado tanto de que es prácticamente todo lo que hacemos, inclusive hechos fortuitos, son imputados como mala praxis, cuando en realidad no lo es. En ontología, para poder comprender la mala praxis, hay que comprender primero el concepto de la praxis, o sea, la práctica. ¿Qué implica la práctica? Esa capacidad de realizar un conjunto de movimientos con habilidad, una acción, la práctica. La práctica hace al maestro, la maestría, la práctica, la acción. Pero esta práctica está basado pues, en principios fundamentales, teóricos, conceptuales, práctica y teoría, ¿no? Está lo procedimental y también está lo cognitivo, lo teórico, en la praxis. Por eso nos formamos como profesionales, para realizar una práctica estomatológica o odontológica, tomando en cuenta también la actitud, ¿no? Que viene a ser la reflexión. El profesional reflexiona. En este caso, frente a un paciente que presenta un cuadro clínico ABC con tal condición X, Y, Z, pues lo correcto, lo adecuado es que le plantee alternativas. Lo correcto es que lo derive o pida una interconsulta. Lo correcto es que haga una transferencia a otro servicio de mayor complejidad para que lo puedan atender. Estoy actuando con reflexión.
va de la mano con el cuidado, va de la mano con ese acto diligente, tiene que ver con la conducta del ser humano, la parte ética. Entonces tenemos un componente actitudinal, tenemos un componente cognitivo, teórico y un componente procedimental, práctico, de acción. Y cuando todo eso se da, hablamos de una praxis, la praxis del cirujano dentista. Hay la buena praxis basada en la acción, la teoría y la reflexión. Pero cuando se omite o se hace algo que se aleja de la buena práctica, entonces se constituye como una mala praxis, es decir, una mala práctica. Es un poco teórico y un poco confuso, pero nos interesa mucho porque los pacientes y los medios de comunicación lo utilizan de una forma indiscriminada. Hablan de forma muy abierta de la mala práctica dental, de la mala práctica médica. Y en los medios de comunicación, lamentablemente, y tratando de ponerme de manera empática en la posición, en el lugar de la persona afectada, lo entiendo. Ha ocurrido un evento que nadie desea, lamentablemente producto de un accionar médico, odontológico, un tercero, un paciente, un familiar cercano va a perder un órgano, va a quedar discapacitado, lo entiendo, es cierto, pero eso no lleva a que seamos nosotros los que apliquemos la justicia y seamos quienes imputamos, sentenciamos, dictaminamos y los mismos quienes ponemos las marrocas para encerrar a un odontólogo, un médico en la cárcel. Tiene que haber el debido proceso, tiene que haber un debido procedimiento donde la justicia cumpla su rol. No podemos retroceder en el tiempo, ojo por ojo, diente por diente. No podemos volver a la ley del talión, no podemos mandar a la hoguera, no podemos cortarle la cabeza ni cortarle las manos, no podemos ponerle una silla eléctrica producto de un accionar profesional en el cual se ha formado, pero que existen diferentes conceptos como el accidente, complicación, incidente, evento adverso, y por el otro lado todas las formas de culpa con la impericia, la imprudencia, la negligencia y la inobservancia. Cada caso es único y cada caso tiene que ser investigado como corresponde. Yo lo sé, para muchos esto puede ser, es tedioso, la justicia es lenta, la justicia entorpece, la justicia es burocrática, la justicia es ciega, la justicia no siempre es justa. Pero en una sociedad como esta, y en el momento en que nos toca vivir, siglo XXI, pues vuelvo a reiterar, es lo correcto. Lo que sí podemos hacer es ilustrar, es iluminar, es transformar los conceptos odontológicos en términos que sean entendibles por los operadores de justicia, transformar el concepto odontológico para iluminar a la justicia y ésta pueda dictaminar con mayor certeza y severidad. Y ahí viene la labor, pues, de un perito, de un odontólogo formado, experto en odontología, un experto en odontología. Cualquier cirujano dentista titulado, colegiado y habilitado es un experto en odontología, es un perito odontológico, es un perito en odontología. Pero a eso le podemos sumar más herramientas. Es un perito en odontología, pero que tiene formación. Ha llevado cursos, diplomados, o ha llevado una especialidad de repente en odontología forense, ha llevado un diplomado en derecho médico, en odontología legal, ha estudiado cursos de peritaje, judicial, odontológico y por tanto incorpora otras herramientas que un odontólogo convencional pues no la tiene. Y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque todo evoluciona. Y como cada vez se judicializa más la odontología, es necesario contar con profesionales odontólogos capacitados en este campo judicial del derecho. No con ánimos de convertirnos de un día a otro en abogados, en jueces, en operadores de justicia como tal, porque no lo somos, pero sí con el objetivo de que nuestro conocimiento científico, que nuestro avance tecnológico como profesión de la odontología pueda ponerse al servicio de la justicia de forma precisa, de forma inequívoca, y que pueda dar mayor certeza para que realmente exista justicia y se aplique adecuadamente el derecho. Estos casos que vemos van a seguir apareciendo. Y los medios de comunicación pues lo tomarán a su manera y buscarán la noticia y tratarán de lograr que la gente ingrese, compre, acceda, compre la noticia, porque de eso se trata también el medio de comunicación. Pero lo cierto es que hay muchos casos en los que, en el fondo, nosotros no somos jueces, no somos abogados como para juzgar
o dictaminar o tipificar que hubo una negligencia o una mala praxis. Lo que nos toca entonces es ser muy cautos y ponernos en los zapatos tanto del paciente usuario como también del profesional clínica en la cual ha ocurrido esta situación. No podemos ser ligeros en dar una opinión frente a un caso del cual nosotros no hemos tocado o visto al paciente. Por más que nos muestren una radiografía, es una fotografía de un momento, en un plano, en dos planos, que no nos da una visión integral del caso. Y tampoco podemos ser soberbios de decir, bueno, pues eso les pasa por no saber, por hacer mal las cosas, porque ¿sabes qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que a ti también te puede pasar en cualquier momento. Y es que si bien no hay una estadística como tal, por práctica, ¿no? Por expertise, y en lo que se ve en estos años, yo viendo esto más de 15 años, viendo temas legales y todo ello, podríamos más o menos sacar un ratio de 1 de cada 20 odontólogos puede estar inmerso en un proceso de cualquier índole, desde algo tan sencillo como un reclamo de un paciente, pero un reclamo ya con una carta, un reclamo ya con un correo, un reclamo con una carta notarial, que se puede resolver muy fácilmente, hasta ya un proceso judicial o de repente una invitación a una conciliación extrajudicial o un inicio de un procedimiento administrativo sancionador trilateral por parte de su salud por una presunta negligencia, una presunta mala praxis. 1 de cada 20 odontólogos, doctores, no es poco, no es poco. Semanalmente veo casos, casos y casos y termino uno y aparecen más, termino otro y aparecen más. Por cada caso que termino aparecen tres más y van en incremento en los diferentes fueros, civil, penal, ético, administrativo, y es que también la odontología evoluciona a pasos muy, muy acelerados. Y la tecnología como tal muchas veces no va de la mano con nuestra praxis. Es decir, no estamos tan preparados para ello. No basta entonces con aprender una técnica porque llevé un curso virtual y ya aprendí a sacar terceras molares. No seamos imprudentes, ni negligentes, ni peritos. Ustedes saben perfectamente que la profesión estomatológica odontológica es práctica, es aplicar el conocimiento en el modelo animal, en el simulador, pero principalmente en el paciente. Se requiere práctica. Y no es simplemente aprender técnicas, no es simplemente aprender una técnica para colocar carillas o para colocar eh, coronas libres de metal o endocrown o lo que ustedes quieran. Hay principios de la práctica, es teoría, práctica y actitud, los principios básicos y esenciales de la oclusión que rigen para todas las profesiones de la salud que tengan contacto con el sistema estomatognático y por tanto tiene relevancia en cada una de las especialidades, endodoncia, periodoncia, rehabilitación, cirugía, ortodoncia, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Que está también a nuestro alcance ser responsables. ¿Y qué implica ser responsable? Lo dice la Ley General de Salud, artículo 36. Nosotros tenemos que ser responsables por los daños y perjuicios que ocasionemos a nuestros pacientes en un ejercicio negligente, imprudente e imperito. Negligente, ya lo vimos, es la falta de cuidado, la falta de atención, es la falta de diligencia. La imprudencia es hacer cosas más allá de lo que debías, en un acto avesado, en un acto poco cauto de querer hacer algo más. Eres imprudente, pero también puede ser imperito, porque no teniendo el conocimiento, la praxis, como lo hemos visto previamente, la praxis como tal, te mandas a hacer un procedimiento, un tratamiento de mediana a alta complejidad que termina generando un daño y también ocasionando un perjuicio a la persona. En esos casos, tú eres responsable. Tienes que asumir responsabilidad. Por eso les comentaba que todo parte de nosotros, ser responsables. Yo sé que la odontología avanza y que el mercado, el sistema nos exige, nos lleva a querer aprender, actualizarnos, más procedimientos, a aumentar mi cartera de servicios, tener más procedimientos para poder responder a más necesidades. Pero eso no significa un todo vale, porque de por medio está la vida, la integridad, el cuerpo y la salud de una persona. Eso nunca hay que dejarlo de lado porque es sobre lo cual nos van a juzgar. Nuestra profesión es eso, es de salud, es médica. Y por tanto nos van a juzgar, nos van a imputar en el campo médico. Tu responsabilidad profesional es la salud de la persona, no curarlo,
pero sí brindar un proceso de atención integral con todo el conocimiento y con toda la tecnología que al día de hoy se dispone y que está a tu alcance. Y si tú no tuviste el cuidado, no tuviste la atención y por desliz, omisión, sin intención, eso no quita que tú seas responsable. Eres responsable. Y frente a un caso de responsabilidad, pues hay un debido proceso. Hay un debido proceso. El acto entonces profesional puede verse inmerso en diferentes causas, llámese error, error humano, llámese formas de culpa como la negligencia, imprudencia, la impericia, la inobservancia, o como también casos que pueden ser no imputables como el caso fortuito, la fuerza mayor, de los cuales ya se ha emitido un precedente administrativo a través del Tribunal de su Salud, el cual no puede ser imputado cuando es un caso de fuerza mayor o fortuito, pero eso no quita que haya un efecto. Y sobre ese efecto puede haber un daño. Daño que podemos evidenciar en el paciente. Daño que si es evaluado por un tercero, una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión, va a poder evidenciarlo fehacientemente y decir, efectivamente, a nivel del cuadrante tal, a nivel de la pieza tal, a nivel radiográfico se puede evidenciar ABC. Y ese ABC es un concepto, es algo que nosotros como odontólogos, odontólogo A, odontólogo B, odontólogo C, lo va a ver. Y ese hecho, esa condición, es un medio que servirá para poder dictaminar si hay o no la responsabilidad, si pudo o no actuar con mayor cuidado, si agotó todos los medios que en su momento se disponían, si cumplió con todas las exigencias que le competen como profesional. Exigencias tan básicas como llenar una historia clínica con el debido diagnóstico, evaluación, etcétera, llenar un debido odontograma según lo que nos mandan las normas técnicas, tomar un consentimiento informado ante los procedimientos que puedan generar algún tipo de alteración en la persona, o sea, todos, ¿no? Hacer un debido seguimiento sin romper la relación odontólogo-paciente, manteniendo canales de comunicación adecuados, entre otras prácticas más. Si empezamos a sumar, no cumplió, no cumplió, no cumplió, no cumplió, no cumplió, y le sumamos que el establecimiento no está categorizado, no tiene licencia, no tiene permiso, no está habilitado, no está colegiado, pues entonces con mayor razón nos cae todo el peso de la ley. Y es así entonces que podemos identificar, como les comentaba, cuatro grandes campos. No son los únicos, pero sí los principales y que son de interés en este momento para este webinar y lo que vamos viendo en este momento. Y estos son el campo civil, el campo penal, el campo ético y el campo administrativo. De cada uno podríamos hablar todo un curso, de cada uno podríamos hacer hasta un diplomado específicamente solo sobre ese tema. Claro que sí, porque cada uno es un fuero, es un espacio donde se aplican ciertos lineamientos del cómo se ejerce el derecho civil, ¿no? Los procesos civiles, de cómo se desarrollan los procesos del derecho penal, los procesos por vía administrativa y los procesos por vía disciplinaria ética. Son diferentes fueros, son diferentes espacios, pero en cada uno de ellos hay responsabilidad. Y como hay responsabilidad, pues tenemos que ver cada uno de ellos un poquito más a detalle. Por ejemplo, tenemos la vía ética o también llamada la vía disciplinaria. La vía ética o disciplinaria, según la Ley General de Salud, se rige a través de los colegios profesionales. En nuestro caso, odontólogos, el Colegio Odontológico del Perú, el colegio y los colegios regionales, el Colegio Odontológico de Lima, Callao, de Trujillo, de Arequipa, etcétera. En instancias, siendo la primera instancia los colegios regionales y siendo la segunda y última instancia, pues el Colegio Odontológico del Perú, ¿no? A través de su comité de ética, de ontología y de medidas disciplinarias. En este espacio se puede entablar denuncia contra un profesional, un colega. Puede ser una denuncia por parte de un paciente, como que puede ser la denuncia por parte de un odontólogo frente a un colega que esté incumpliendo o atentando contra algún principio que se ha establecido en el código de ética. Y el código de ética se basa en la legislación vigente, en la normativa vigente, ¿no? Que establece los márgenes de práctica de la salud
Y por tanto, pues tiene implicancias judiciales, ¿no? Que si bien no forman parte del fuero ético, podrían ser un punto de partida para otro tipo de instancia. Interesa mucho a los pacientes, por ejemplo, y a los abogados de los pacientes, que el propio colegio profesional de un odontólogo pueda sancionar al colega, de modo tal que tenga una fuente para que yo vaya a una siguiente instancia y diga, por vía penal o por vía civil, que el propio colegio profesional que reúne a todos los odontólogos al cuerpo odontológico, lo ha sancionado por este hecho. Entonces, señor juez, con mayor razón, a nivel civil o a nivel penal, ¿por qué la justicia no aplicaría el mismo principio? Si es que el propio colegio odontológico ya lo ha sancionado. Por tanto, muchas veces a nivel estratégico es un punto de inicio donde los pacientes van. Es bastante sencillo a través de la página web del Colegio Odontológico de Lima, de Perú o cualquier colegio odontológico regional. Hay un debido procedimiento, hay unas tasas, pero debe ir acompañado de las respectivas evidencias para que esto sea recibido por el Comité de Medidas Disciplinarias, sea elevado al Consejo Administrativo Regional y este le dé curso para que se inicie la investigación. No es simplemente denuncia y ya se da, hay un proceso detrás de ello. Y en este proceso está pues el cuerpo odontológico como también el cuerpo del derecho, asesores legales que van orientando el cómo se deben ir tomando las decisiones para una investigación. Pero ojo, una denuncia no es sentencia. Una denuncia no significa de que automáticamente la persona ya esté indispuesta en su prestigio o en su perfil profesional. Una denuncia pues implica que se debe seguir todo un proceso de investigación donde hay descargos, hay informes, hay diferentes fuentes que van apareciendo y que van a llevar a tener mayor certeza y ser justos. Esta es la vía ética, esta es la vía disciplinaria, es la más cercana que tenemos y nos podemos acercar a nuestro colegio profesional a indagar sobre ello, a preguntar sobre ello. Podemos visitar las páginas web de los colegios profesionales para empaparnos de cómo es un proceso disciplinario, cómo es un proceso ético y qué tipo de infracciones, sanciones se pueden dar y en cuáles podrían incurrir y cómo me puedo proteger y todo lo demás. Luego está la vía administrativa. Principalmente hay varias, pero una de las más importantes es su salud. Aquí se dan dos casos. El primero, en que el paciente puede reclamar directamente ante la institución que le prestó el servicio o que le brinda aseguramiento, su seguro, su IAFAS, puede reclamar, pero también puede denunciar directamente ante la autoridad. Esa autoridad es la Superintendencia Nacional de Salud. Este organismo que en los últimos años ha cobrado mucho protagonismo porque vela por los derechos, la protección y la promoción de los derechos de las personas, de los usuarios de los servicios de salud. Y por tanto ellos también cuentan con personal que hace toda una investigación, se inicia un proceso, se va a iniciar un proceso administrativo, hay instancias de apelación hasta que finalmente pues se termina dictaminando una sanción. Pero la vía administrativa es similar a la vía ética. ¿En qué sentido? En que en las dos, ninguna de las dos, ni la ética ni la administrativa, y es que la ética es administrativa en realidad, eh, te puede mandar a la cárcel porque no ve penas, ¿no? No te puede privar, irte del país, ¿no? Inmovilizarte, no, no puede. No puede tampoco decirte que tú tienes que reparar el daño, resarcir a través de una indemnización al paciente. No, porque no les compete. Por esta vía no. Pero lo que sí pueden hacer es multarte. Pueden sancionarte, pueden suspenderte, pueden cerrar el servicio temporal como que permanentemente. Eso sí pueden hacer porque es vía administrativa. Pero previo a ello, su salud también te va a llevar al medio conciliatorio. Y es que la idea es resolver los problemas entre personas civilizadas, poder abordar los problemas, las denuncias de presuntas negligencias, de presuntas mala praxis a través del diálogo. Y ahí vienen entonces los medios alternativos de resolución de conflictos, los MARC. En ese contexto, su salud dentro de su estructura orgánica cuenta con el Centro, ¿no?, de Conciliación y Arbitraje, el CECONAR, al cual también podemos acudir para cursar invitación al tercero, ¿no? Donde antes
de que podamos llegar a un proceso de una denuncia. Se da. Sin embargo, también a nivel administrativo hay que tomar en cuenta una serie de reglamentos, así como en la vía ética tenemos el Código de Ética y todos los acuerdos que pueda promulgar el Consejo Administrativo Regional y el Consejo Administrativo Nacional del Colegio Odontológico del Perú y los regionales. A nivel administrativo tenemos el reglamento para la gestión de reclamos y denuncias, ¿no? Donde se desarrolla todo el concepto de libro de reclamaciones. Está también los reglamentos que establecen las infracciones y sanciones, el RIS, el Reglamento de Infracciones y Sanciones, los reglamentos para tipificar las sanciones, para cuantificar las sanciones, hay todo un método de cómo establecer las sanciones, y podríamos hablar también de los reglamentos para la supervisión de las IPRES, de las IAFAS que aplican su salud. Todo ello por vía administrativa. Luego está la vía civil, donde pueden haber demandas frente a una inejecución de una obligación, lo cual nos lleva a la obligación de reparar un daño que hemos causado en una persona. Ese daño puede ser eh, por el hecho propiamente dicho, como también lo que deriva de este. Por eso hablamos de una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Siendo el daño lo que podemos constatar y que se puede valorar en conceptos forenses, se valora, e inclusive hablamos de cuantificación. Y por otro lado está lo que se desprende del daño, es decir, producto del daño que me has generado, ya que he perdido el diente o me has perforado a tal nivel o me has generado una comunicación bucosinusal, producto de tu negligencia. Yo he perdido horas de trabajo, he perdido contratos, he perdido viajes, he perdido oportunidades que socialmente me corresponden como cualquier ser humano. Aparte de lo que me has generado, que es un daño, también hay un perjuicio. Y lo que yo exijo es que tú cubras y repares el daño que me has causado. Es más, también hay un daño moral, un daño que a mí me afecta en la psiquis, en mi psiquis como persona, me afecta. Entonces, daños, perjuicios, daño emergente, lucro cesante, daño moral. Yo pido que tú te hagas responsable por todo ello. Dentro de ello están todos los gastos en los que he tenido que incurrir para poder recuperar mi salud o por lo menos encontrar cierta calma. Yo exijo ante la justicia y por vía civil que frente a tu negligencia o tu mala praxis, te hagas responsable. Claro, a este nivel también podríamos llegar a una conciliación extrajudicial. Es un medio, porque a través del diálogo se puede avanzar en una primera instancia en una negociación, luego en una mediación, podríamos llegar a una conciliación o de repente hasta a un arbitraje, antes de llegar a una vía judicial como un medio para resolver los conflictos. Se puede dar, es parte pues de la lectura civil. Luego está, por último, la vía penal, ¿no? Que es, digamos, la más temida, claro, porque nos suena pues a pena, nos suena a algo punible, a prisión. Claro, cuando ha ocurrido un hecho presuntamente delictivo por un acto poco diligente, por una mala praxis, por una negligencia en la cual el profesional, bien, ha cometido algo o ha dejado de hacer algo que guarda relación causal, hay causalidad con el daño y que inclusive de por medio pudo o no haber dolo o culpa grave, entendiendo que uno es sin intención y el otro pues con intención y que por tanto pues es inexcusable, ¿correcto? Cuando eso ocurre, el poder judicial por vía penal, o perdón, el operador de justicia por vía penal, pues va a tratar de identificar la comisión de un delito, de algo que ha atentado contra la salud, contra el cuerpo, contra la vida, no solamente viendo el daño o si hubo un homicidio de por medio, sino también la posible discapacidad permanente, algo que va a incapacitar de por vida a la persona y que obviamente ya no va a poder recuperar en el tiempo. Es un hecho que puede ser antijurídico y punible. Tanto lo civil como lo penal implican procesos largos donde van a participar
entre autoridades, abogados, asesores, pero también peritos, odontólogos, que tienen que investigar, analizar, contrastar e ilustrar a la autoridad judicial para que pueda dictaminar con justicia, para que pueda dictaminar como corresponde y como manda el derecho. Estamos hablando de que podría ir a la cárcel una persona. Estamos hablando que podría terminar comprometido en su libertad, de no poder movilizarse y de que tenga antecedentes por vía penal. Entonces, es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado porque se da. Hay denuncias por vía penal, hay denuncias por vía civil, hay denuncias por vía administrativa, hay denuncias por vía ética. Y cuando se dan este tipo de situaciones, pues se generan procesos de reclamos, de denuncias, de demandas o querellas de repente entre colegas, él dijo, el otro dijo, en la clínica tal indicaron esto, pero el odontólogo hizo lo otro, entonces ya pues vámonos, peleemos, disputamos, vamos a otro nivel, demándame, ¿no? O haz tu reclamo por vía formal. Hay que tomar las cosas con calma, hay que tomar todo con mucho cuidado, pero debe partir desde una filosofía de prevención, de gestión de riesgos, porque todo eso se puede prevenir siendo diligente, siendo observante, siendo perito y siendo prudente. Porque si no somos todo ello, caemos en lo contrario. Y lo contrario es ser inobservante, o sea, no cumplir con la normativa, no cumplir con la legislación que rige tu campo del saber, eres inobservante frente a las leyes y las normas, eres imprudente porque haces más de lo que deberías hacer de forma ligera y poco cauta, eres imperito porque haces algo para lo cual no tienes cómo demostrar que realmente tienes las competencias y la praxis, y también has sido negligente porque no tuviste el cuidado suficiente y necesario, exigible, previsible en tu práctica. No te estoy pidiendo que hagas nada que esté fuera de tu profesión, te estoy pidiendo que seas cuidadoso, te estoy pidiendo que tomes adecuadamente una radiografía de diagnóstico para corroborar, que luego de extraer una pieza verifiques que no haya quedado un cuerpo extraño, que verifiques bien que el paciente no sea alérgico a un medicamento, porque eres profesional de la salud. No le puedes prescribir algo de forma ligera que le puede generar una reacción adversa. No seas negligente. Frente a todo ello, entonces, lo ideal sería actuar aquí, con prudencia, con pericia, con observancia, con diligencia. Es lo que se espera, es lo que deseamos, pero no siempre se da. Y como no siempre se da, pues lo que nos toca es explorar los otros conceptos. Y dentro de esos conceptos, frente a la pericia, la prudencia, la observancia, la diligencia, pues aparecen los conceptos negativos, ¿no? De cada uno de ellos. Son conceptos negativos. Y estos conceptos negativos, por la falta de pericia, por la falta de prudencia, por la falta de observancia y por la falta de diligencia, cada uno es una forma de culpa. De cada uno podríamos hablar a profundidad y comprender hacia dónde va. Bien, desafortunadamente, pues el tiempo puede ser muy tirano a veces y no nos permite desarrollar tan a profundidad como quisiéramos. Pero es importante que ustedes lo tengan presente. Es importante que recordemos que hay formas de culpa y que son las principales cuando empezamos a ver temas de responsabilidad profesional. Y cuando vemos temas de responsabilidad profesional, caemos en el campo de lo civil, caemos en el campo de lo penal, hay que tomarlo con mucho cuidado. Y si queremos resumirlo, pues lo civil muchas veces se ve como reparación económica y lo penal como una pena, ¿no? Que tú puedes terminar, sí, en prisión, sí podrías terminar en prisión si es que hay de por medio una demostración de ello o asumiendo una reparación para el paciente y que tengas antecedentes penales. Cada una de estas tiene sus propios códigos, cada una de estas tiene su propia lectura y su propio estudio. Hay profesionales del derecho especializados en la rama civil, hay profesionales especializados en la rama penal, hay abogados que profundizan más el comportamiento de la relación contractual y extracontractual por vía civil, por la inejecución de obligaciones, pero también hay pues la lectura penal del comportamiento antijurídico punible, especialmente ante la presencia de lesiones que puedan agravar, atentar contra la vida, el cuerpo y la salud, todo ello tipificado pues en el Código Penal.
Todo esto se podría abordar. ¿Cómo? Siendo diligente en los diferentes medios para brindar una atención. Nuestra obligación es de medios, hacer un adecuado diagnóstico, brindar un procedimiento de atención según las prácticas basadas en evidencia, con materiales, equipamiento idóneo, pidiendo una segunda opinión, corroborando un diagnóstico, prescribiendo adecuadamente un fármaco, realizando un informe posoperatorio de los hallazgos después de una cirugía, haciendo un control posoperatorio luego de la colocación de un implante, un seguimiento al paciente luego de un tratamiento periodontal, atender al paciente y no dejarlo al aire cuando éste manifiesta que tiene algún tipo de alteración o problema de algo que nosotros hemos realizado. De más está decir, llenar, tomar adecuadamente los datos según historia clínica, según lo que nos mandan las normas técnicas, tomar los debidos consentimientos informados, llenar adecuadamente el odontograma, mantenernos actualizados para tener la praxis. Recuerden que la praxis era cognitiva, procedimental y actitudinal. Entonces, no basta con que llevé un curso virtual y ya aprendí a colocar implantes, o llevé un curso en simulador y ya aprendí a colocar carillas en pacientes y me lanzo a hacerlo sin contar con el debido sustento de competencias. Y recuerden que las competencias únicamente son emitidas por las universidades. No existe ninguna otra entidad de la legislación peruana que pueda brindar competencias, y que en nuestro marco legal existe un conjunto de especialidades reconocidas por ley, al margen de lo que pueda ocurrir a nivel mundial y que se respeta y que es necesario el desarrollo y el crecimiento y ampliar nuevos horizontes. Pero mientras que en nuestra legislación exista un marco, ese marco hay que cumplirlo, porque de lo contrario estaríamos saliéndonos de la legislación y podríamos estar exponiéndonos a una situación que podría generar un acto legal, jurídico a futuro. No olvidemos también que está el campo ético. El campo ético es lo más cercano que tenemos. El campo ético es lo más propio del cirujano dentista. Es lo más cercano a lo que podríamos tener como profesión. Y la ética tiene que ver mucho contigo, con lo que tú eres y con lo que haces. Lo que eres en tu conducta honesta, digna y con respeto para con el paciente y para con tus colegas. Tienes que demostrarlo en todo momento. Son normas de conducta. No solamente aparentarlo y parecerlo, serlo, ser ético. Pero por otro lado, pues cumplir con todos los deberes, los derechos y las obligaciones, inclusive dentro de ello las obligaciones morales como profesión. Y ahí hablamos de la ética como el ser y la deontología como el hacer. Un punto básico de ello, estar titulado, colegiado y habilitado para ejercer la profesión. Tan sencillo, ¿no? Para ejercer la profesión en el territorio peruano, tienes que estar debidamente colegiado y debidamente habilitado. Caso contrario, estás actuando al margen de los principios de la propia práctica ética de tu profesión. Y por ello, en caso se demuestre que tú estás incumpliendo o no acatando, pues podría darse casos en los que exista responsabilidad. La legislación del Colegio Odontológico a través de la 15251, de la 29016 y la modificatoria mediante la 30699 nos habla de la responsabilidad profesional. Nos da inclusive fuerza a nivel del manejo ético y del código de ética, y por tanto tenemos que estar también pendientes de ello para no caer en una falta o infracción disciplinaria, que no solamente se da con la atención al paciente. Recuerden que lo ético también es entre colegas y ante tu colegio. El incumplir con una cuota, el no ir a votar, el hablar mal de un colega y la competencia desleal, en la ligereza de la comunicación en las redes sociales, sin pruebas, el atentar contra el honor, el prestigio, la reputación de un colega, es un tema ético. Y por tanto, pues el colegio odontológico tiene todas las facultades y toda la potestad para iniciar un procedimiento que puede ser visto por otros como algo abusivo, pero creo que todos merecen respeto como profesional, todos sin excepción, y que se sigan los debidos procedimientos en las vías correspondientes. Caso contrario, pues pueden haber sanciones, amonestaciones, multas,
hasta, ¿por qué no?, suspensiones o inclusive expulsiones de la orden odontológica. Un punto que podría sernos de utilidad y que podría ser una contribución es justamente hace algunos meses preparamos a nivel del Colegio Odontológico de Lima un compendio normativo, estamos preparando una nueva publicación al respecto que nos ayude a reunir de manera simplificada un conjunto de leyes, reglamentos básicos de práctica de ejercicio profesional. No es lo único, pero es lo básico. Estamos trabajando en uno nuevo con la Comisión de Análisis Normativo, ¿no? Estamos trabajando para preparar otro documento que pueda ayudarnos a nivel ético. Y a nivel administrativo, ya para ir cerrando, pues su salud, ¿no? Y su salud, pues tiene, como les comentaba, su reglamento de infracciones y sanciones, el llamado RIS, como que también tiene una clasificación de los reclamos. Y dentro de este reglamento de infracciones y sanciones nos dice el debido proceso. Hay diversos tipos de sanciones. Amonestación escrita, multas, suspensiones, cierres temporales, hasta cierres definitivos de un establecimiento de salud, de tu consultorio, de mi consultorio. Y que se pueden tipificar diferentes rangos de sanciones. Infracciones leves, graves y muy graves. Cada una de ellas con diferentes rangos de UITs, ¿no? La unidad impositiva tributaria o de amonestación. El RIS es de dominio público, está aprobado mediante Decreto Supremo 031 y tiene todo el anexo 3A y el anexo 3B donde están todas las infracciones, tanto leves, lo voy a pasar, infracciones leves, como también las infracciones graves y las infracciones muy graves en la atención de carácter general. Pero también hay todo un capítulo en el anexo 3B con infracciones leves, graves y también muy graves relacionadas a la seguridad del paciente. Lo último que ha sacado su salud, pues hace algunos años, ha sido pues la clasificación, ¿no? La clasificación de los reclamos en el año 2020, ¿no? Donde se ordenan según los derechos que pueden ser vulnerados y que por tanto podrían ser sujeto a a un posible procedimiento administrativo. Ahí tenemos entonces reclamos que pueden atentar contra el derecho al acceso a los servicios, ¿no? Reclamos que pueden atentar contra el acceso a la información, contra la recuperación o la atención de la salud, o de repente que pueden atentar contra el consentimiento informado. Todos estos son derechos, y como son derechos, pues la persona tiene todo el derecho a su vez de reclamar. Y lo hace a nivel administrativo mediante libro de reclamaciones o a través de los canales que la clínica, consultorio o centro haya declarado para la atención a sus clientes. El proceso de atención de reclamos sigue todo un trámite administrativo. Puede ser verbal, puede ser escrito, pero tiene que haber una comunicación de por medio siguiendo cuatro grandes etapas. Recibir el reclamo, evaluar el reclamo, investigar, preparar la respuesta para notificar al paciente y luego mantener el archivo y la custodia del reclamo. Se puede representar en un flujograma, siguiendo una secuencia básica, lógica, dentro del tiempo estipulado, que son los 30 días hábiles. La forma en cómo respondemos, pues también puede seguir cierto formato, cierta estructura, para poder dar respuesta adecuadamente al paciente. Otra responsabilidad por este lado, pues notificar cuáles son los canales de comunicación, de atención al usuario, ¿no? Y llevar pues el registro, clasificación de los mismos en caso pues su salud nos pida datos a detalle de los reclamos que hemos recibido. Pero ante su salud se puede hacer también denuncias y es el último punto. Se pueden dar denuncias y es que como el paciente puede hacerlo directamente con la IPRES y reclamar, pues eso no quita que también pueda ir ante su salud y denunciar. Y cuando lo hace, su salud admite la denuncia después de seguir el debido trámite administrativo, el debido procedimiento, y luego notifica al centro odontológico y pide que nos pronunciemos sobre un hecho en el cual ha ocurrido una presunta, siempre es presunta, inadecuada atención, una presunta mala práctica profesional y nos pide que adjuntemos copia de la historia clínica, copia del protocolo guía de práctica clínica, un informe detallado, un descargo y todo va a ser sujeto a una investigación, a una evaluación y va acompañada de una serie de formatos que el denunciante firma y que presenta para que pueda iniciarse todo un proceso.
Ahora, en todo este camino, en toda este campo de desarrollo legal y profesional, pues hay que seguir el debido proceso. Entonces, lo que nos toca es tomar algunas medidas. Cuando nos preguntamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando ocurre una demanda, una denuncia? Bueno, lo he puesto al revés, ¿no? Primero, hagamos una evaluación interna para ver en qué nos hemos equivocado, en qué podemos mejorar. No descartemos los medios alternativos para resolver los problemas, definitivamente una negociación, una mediación. Busquemos apoyar, cooperar siempre a la autoridad, no nos pongamos irrespetuosos con la autoridad, hay que responder adecuadamente porque lo son, tienen las competencias. Consultemos con un experto en la materia, puede ser un perito de preferencia, una persona que conozca, un auditor, ¿no? Que pueda orientarnos. Recopilemos toda la información del caso para poder presentarlo de manera oportuna y lo principal, lo he puesto al revés, mantengan la calma y la confidencialidad. Bien, mantengan la calma, la confidencialidad, porque al final todo esto es un proceso en el cual podemos autoevaluarnos. Cuando ocurre un proceso, una demanda, una denuncia, nos podemos autoevaluar. Les presento esta ficha que en algún momento la preparé y la utilizo, y cada vez que un colega eh, solicita orientación sobre una denuncia, una demanda, le digo, respóndeme esto. En el momento en que has realizado la atención, ¿estabas habilitado? ¿Sí, no? ¿O no tienes cómo determinarlo? ¿Tu establecimiento cuenta con licencia, categoría, registro? Sí, no. Ve marcando, autoevalúate, porque al final la justicia va a tomar todos los medios necesarios para poder encontrar todo aquello que sea necesario para dictaminar según las fuentes del derecho. Y es por eso que, ya un poco cerrando, los quiero invitar a que nos puedan acompañar en este nuevo curso que vamos a lanzar justamente en el mes de abril, a inicios, donde vamos a explorar mucho más estos temas. Lo que he conversado el día de hoy es un punto, ¿no? Específico sobre las denuncias, los reclamos, un repaso histórico, pero si queremos realmente tener más herramientas, pues cordialmente invitados. No es para que seamos peritos, es para conocer la labor pericial y el poder que tiene la evidencia a través de la historia clínica, el consentimiento, el marco legal, la jurisprudencia, la gestión de reclamos para fortalecer nuestra práctica. Los invito cordialmente a que nos puedan acompañar, a que puedan profundizar el campo pericial. Se puede incorporar como una herramienta muy poderosa en tu práctica clínica. No es que sea de exclusividad para los forenses o los legistas, al contrario, los que hagan auditoría, los que estén metidos en temas de gestión, pues es un tema que puede fortalecer nuestra práctica. Yo lo vengo realizando hace más de 15 años, vengo viendo casos de peritajes, de auditorías, de diferentes complejidades, de diferentes fueros, y siempre pues buscando ilustrar, orientar, dar información profesional para que la justicia pueda dictaminar, pueda ser justa, pueda actuar de la mejor manera. Así que, estimados colegas, participantes que nos acompañan, tanto por el Zoom como también por el Facebook Live, reitero la invitación que nos puedan acompañar en nuestro curso de peritaje odontológico, que en esta oportunidad le hemos llamado El poder de la evidencia. Con todo ello, no me queda más que agradecerles por su atención. Ya estamos con el tiempo cumplido. Agradecerles por acompañarnos en estos miércoles estomatológicos, científicos, donde revisamos diferentes temas de la profesión y que no queremos descuidar este otro lado de la odontología. Es bueno ver la parte clínica, quirúrgica, epidemiológica, científica, estomatológica como tal, pero sin descuidar también el otro lado. Bien, del otro lado, de el lado judicial, el lado legal, el cual he compartido el día de ustedes un cachito, un poquito, bien, y que podríamos profundizar un poquito más, pues buscando fuentes de buen nivel, como puede ser un curso, un diplomado, una especialidad o algún tipo de medio de actualización, como puede ser la literatura científica de alto nivel. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Igualmente les dejo mi correo, página y redes por si alguien me quiere contactar. 100% a su disposición para servirlos en lo que pueda orientarlos, 100% a su servicio en lo que pueda y esté a mi alcance con mucho cariño y con mucho
profesionalismo para poder apoyarlos en lo que sea necesario. A nombre de la unidad de posgrado y especialización de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a nombre de las autoridades de la facultad, de la universidad, agradecerles el día de hoy por acompañarnos en este webinar y indicarles que por favor estén atentos a los siguientes webinars, a las siguientes convocatorias de cursos en las diferentes áreas, en cirugía, en farmacología, en semiología, en patología, en odontopediatría, en endodoncia, en todas las áreas tan importantes para la profesión, como también la salud pública, la gestión, el área forense y la auditoría. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche.